compartir esta meditación y ahora sí vamos a iniciar con la presentación. Bueno, ahí sí estamos grabando, ¿sí? Con la presentación a modo de repaso de lo que vimos la clase anterior y posteriormente presentando temáticas nuevas, ¿sí? En las próximas clases les voy a estar explicando en detalle el significado en términos sánscritos del mantra Om, todo lo que representa, el porqué más en detenimiento de la meditación también que hacemos en el principio, si bien yo les doy una introducción de que es importante la invocación a las diferentes deidades que rigen los planetas y demás, voy a explicarles un poco más detalladamente, ya que la astrología, además de ser una ciencia, es una práctica espiritual. Nosotros estamos uniendo ambos aspectos del conocimiento astrológico para de esta manera poder plasmarlos en lo práctico en relación a una mejor interpretación, a una mejor capacidad de entendimiento y de realización del conocimiento que estamos presentando, ¿sí? Pero es muy importante justamente poder tomarnos siempre que vayamos a leer o estudiar o hacer la tarea, darnos ese espacio de internamente hacer una invocación, ya que cuando hablamos de astrología, como dije antes, además de hablar de algo científico, físico, matemático y demás, también estamos vinculándonos de una manera consciente con las deidades, las divinidades regentes de los planetas, ¿sí? Entonces por eso, con sumo respeto, siempre invocamos para pedir bendiciones. Brihaspati, por ejemplo, es Júpiter. Brihaspati es el gurú de todos los planetas, el maestro de los dioses, Brihaspati, el que otorga prosperidad, el que otorga sabiduría, el que otorga también espiritualidad. Júpiter es el planeta más bondadoso, el más benéfico de todo el sistema galáctico. Júpiter rige los signos de Sagitario y de Piscis, pero además, donde esté ubicado en la carta, Júpiter va a representar la sabiduría, la espiritualidad, los hijos, las riquezas, ¿sí? Como entendiendo que la riqueza máxima es el conocimiento. Entonces, como la deidad de Júpiter, Júpiter también se personifica en este gran sabio entre los dioses, que es el gurú de los dioses, llamado Brihaspati, es como la conciencia regente de Júpiter. Como Júpiter es el planeta de los astrólogos, uno de los planetas más importantes, se le invoca, así explican los tratados de astrología. Por eso lo recitamos en mantra. Y Sri Ganesh, el señor Ganesh, es aquel que libera de los obstáculos y el que otorga mukti, liberación, espiritual también. Ganesh es el protector, por ejemplo, de la familia, Ganesh es el protector de la práctica espiritual, Ganesh está representado por el planeta Marte. Entonces, invocar estas fuerzas, además del Om, que representa al supremo Vishnu, a la divinidad, o a la suprema personalidad de Dios, que de eso vamos a hablar la próxima clase, es muy importante siempre para la práctica, ¿sí? Es una práctica de mantra yoga aplicado al bhakti, a el yoga de la devoción. Entonces, bueno, un poquito para que vayamos familiarizándonos y como para que también tengan o tomen esto según su inspiración y demás como tarea para poder aprender estos mantras y poder recitarlos, ¿sí? Yo después se los voy a enviar en audio al grupo de estudio para que le llegue la recitación como es la invocación. Bien, como habíamos explicado en la clase anterior, la dinámica que vamos a estar trabajando tiene que ver principalmente con, primeramente, recitar el mantra, luego comenzar la disertación, y la disertación va a tener aproximadamente un tiempo de 30 minutos, 40 minutos. Voy a hacer una pausa, ahí van a ir todas las preguntas, las que vayan escribiéndome antes al chat, las vamos a guardar en el chat, para que queden ahí, y en el momento en que paro, ahí respondo, y después, sobre lo último, vamos a tener otro espacio de preguntas, ¿sí?
esa va a ser la dinámica. Así que preguntas que vayan teniendo, igual las pueden ir escribiendo, yo las voy a leer cuando comencemos la invocación. ¿Sí? Bien, perfecto. Fantástico. Ahora vamos a ver, todo bien, Carolina, ¿eh? No hay problema, me imagino que había pasado algo con la comunicación, que por eso hablaste en medio de la meditación, pero no hay ningún problema. A ver, signo lunar, esto es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Ojalá que hayan podido hacer la tarea, y antes de repasar, de hacer este breve repaso de lo que vimos, no sé si les quedó alguna duda sobre la tarea, o si todos la pudieron hacer, si todos escribieron en su respectivo casillero el nombre, el número de casas, también, ahí expando un poquito así los puedo ver, si también hicieron, ¿no?, los diferentes análisis, pudieron imprimir la carta y demás. Si alguien no lo hizo o alguien no entendió, por favor, podemos iniciar ahora con la pregunta, como para, en base a lo que vayamos a presentar ahora, poder tener una continuación, ¿no? Un entendimiento mayor. Yo tengo una duda. ¿Quién habla? Yo había preguntado la vez pasada sobre la casa 1, dónde estaba. Ahora, de la casa 1 hasta la casa 12, va, digamos, por ejemplo, a mí la casa 1 me cayó en Capricornio, entonces la casa 2 sería Sagitario, la casa 3 sería Escorpio, donde está la 8, digámoslo, en el diagrama que nos mandaron ustedes. ¿Eso sería correcto? Verónica, ¿no? Sí, Verónica. Entonces, ¿dónde tenés, en qué signo tenés la luna ubicada? Yo la tengo en Capricornio. Entonces la Y casa... después 2 sería Sagitario. No, va en el sentido de las agujas de reloj. El sentido de las casas. Sería Acuario. Entonces sería Acuario, Piscis. Claro. Ahora sí entiendo. La casa 12 sería Sagitario, en este caso. La 12, Claro, yo no lo la 2. había analizado al revés. Yo Sí. fui en dirección invertida. ¿Te acordás que habíamos, bueno, no lo recordaba seguro, pero yo justo en la clase anterior mencionaba que el sentido de las casas es en sentido horario, y así también giran los planetas y demás. Claro, sí, no puede ser que yo no lo haya entendido. Muchas gracias. De nada. Lo mismo hice la tarea, ¿no? Saqué el significado de los planetas. Bien, pero bueno, se puede volver a hacer y demás. ¿Alguna otra duda que tengan sobre la tarea? Euge, a ver. Hoy, por supuesto, me voy a extender un poquito más, ¿no? Buenas tardes, Euge. Me llama la atención que esté vestido de negro, profesor. ¿Tiene algún significado? No es negro, es como un azul oscuro. Pasa que por ahí se ve de negro, ¿no? No tiene un significado, no. Generalmente yo visto de azafrán o de marrón oscuro por mi vida, yo llevo vida monástica, ¿no?, dentro del yoga, pero no tiene. Simplemente es que es una practicidad nada más, pero no tiene nada. Y también el azul oscuro es el color de Krishna también. Krishna es un nombre de la divinidad también, y bueno, es como este color similar. Y como bueno, me la regalaron, pero no tiene ningún significado. Digo, particular, ¿no? Más que ese que acabo de mencionar. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, tengo una pregunta. Perdón. ¿Quién habla? Bueno, lo mismo. Estoy yo, no sé, había otra chica también. Sí, habla. ¿Le pregunto? Sí. ¿Le pregunto? Yo leí todos los planetas en qué signo me tocaba, y lo que no entendí fue el diagrama que pusiste. Ahora que habló recién esta chica, yo lo vi. ¿Será que tenemos que hacer el diagrama en el cuadrado más grande? Hay 3 cuadrados. No, el diagrama en realidad,
Cuando te referís a diagrama, me imagino te estás refiriendo al... Esto. Exacto, sí, al cuadrado de los signos. Bueno, vamos a abrir esa imagen. Eso está en Carta Consultas Astrológicas. Ahí vamos a ver. Bien. ¿Cómo se llamaría? Porque sería esa la carta natal, ¿verdad? El diagrama se llama carta natal. Todo lo que les pasé es la carta natal de ustedes, todo en su conjunto, digamos, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, y esta es la carta principal, Rashi, ¿sí? Como les había mencionado la clase anterior. El diagrama, lo que sería este cuadro, es una representación de este y de este también, pero principalmente del Rashi, ¿sí? Sirve para los dos, pero ahora estamos estudiando Rashi. El Navamsa vamos a verlo en el segundo módulo. En la cuarta clase, en 2 clases más. Entonces, ¿cómo te llamás? Porque no vi tu nombre. Mónica. 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 Bien. Acá vemos, por ejemplo, este es un modelo, digamos, que yo tomé. Bueno, en el vértice superior izquierdo dice Piscis, entonces acá también dice Piscis. O sea, no lo dice, pero es para que ustedes sepan que es Piscis, ¿sí? El que le sigue, digamos, el segundo, a la derecha, es Aries. El tercero es Tauro. El cuarto, el vértice superior derecho, es Géminis. Sirve para que ustedes tengan la referencia de los signos de la carta Rashi, ¿se entiende? Del orden y de la ubicación de los signos. ¿Se entiende, Mónica? Sí, perfecto. Ahora, teníamos que hacer la nuestra sobre el de abajo. No, sobre la Rashi, porque la Perfecto. carta O de sea, ustedes es esta, sí, ¿sí? perfecto. Esta es de referencia. Perfecto. Y iniciamos en donde dice Aries, la carta 1, que es el segundo cuadrado de arriba, poníamos la luna ahí, que sería el ascendente nuestro. No. O sea, la luna puede estar en cualquier signo. Por ejemplo, Ah, la luna es ok. Moon. Luna es Moon. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en esta carta, para esta persona, la luna está en el signo de Géminis. ¿Ves que está acá? Perfecto. Entonces, para esta persona, la luna, Géminis es la casa 1. A pesar de ser el signo número 3, Géminis es la casa número 1 de esta persona. ¿Sí? La casa número, porque dijimos que el signo lunar representa la secuencia de casas, de orden de las casas. Entonces, Géminis es la casa 1, Cáncer es la casa 2, en el sentido horario. ¿Se entiende? Por ejemplo, en tu caso, Mónica, ¿qué signo tenés ubicada a la luna? Acuario. ¿Acuario? Ok. Ajá. Entonces, Acuario es tu casa 1. Piscis, que es el que le sigue a Acuario, que sería acá arriba donde tengo la flechita, es tu casa 2. Ah, perfecto. Sí, está muy claro. Ok. Y ubico los demás, voy siguiendo en sentido horario, ubicando los que van siguiendo. Perfecto, gracias. Bien. Swami, una consulta. Buenas Sí. tardes, Roxana habla. ¿Qué tal? Swami, a mí se me generó la siguiente duda cuando estuve viendo todo esto. Nosotros vimos en el primer curso el tema del signo desde el ascendente y las secuencias de las casas. Sí. Ahora estamos viendo el signo desde el signo lunar y de ahí hago una nueva secuencia de casas y después voy a unificar todo eso. Claro, lo que pasa es que esta es una interpretación que justamente, bueno, esto me dan el pie para repasar la clase anterior y explicar desde ahí, ¿no? Tu pregunta. Hago un paréntesis, Roxana, porque Sí. Deva menciona, pregunto si podría explicar el tema de la sumatoria de los 24 grados o la resta. Bueno, eso lo expliqué en la clase anterior. Lo que podemos hacer, Deva, es que vos me escribas por privado a la escuela y ahí te lo explico por privado, ¿sí? Para no repetirlo y que no nos lleve mucho tiempo, porque es un poco complejo
Vieron que lo expliqué, les mostré varias veces, entonces, si te parece, Deva, me escribís por privado, por favor, y ahí te respondemos. Te respondo yo, digo, ¿no? ¿No le quedó claro a Alicia? Perfecto, lo mismo. A todos los que no les quedó claro, pueden tratar de ver el video de vuelta, y si, lógicamente, me imagino que lo han hecho y no les quedó claro, me lo consultan por privado y yo les respondo sin ningún problema por privado. ¿Mm? Porque... No, perdón, buenas tardes. Sí. Alicia, ¿qué tal? No, yo lo que te decía es que tenía justo cuando Rosana preguntó, yo iba a consultar lo mismo, en eso te quería decir que no me quedó claro, a lo que vimos en el curso anterior con estas clases de ahora. Está bien, gracias. Ok. Igual ahí veo que Nicolás le respondió a Deva, así que de todas maneras, Deva, me escribís, ¿sí? Y yo te mando un audio y lo hablamos bien. Perfecto, Alicia. Bien, entonces vamos a explicar este punto que pregunta Roxana, que comenta Alicia, y que también sirve de repaso para la clase anterior y para todo lo nuevo que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque hoy nos vamos a interiorizar en el mundo de en el universo, mejor dicho, de los planetas, ¿sí? Nosotros empezamos viendo, cuando entramos en el módulo de la Luna, que la Luna representa el planeta más importante para el individuo porque él es indicador de la mente, del sentir, del pensar, de desear, de los estados mentales, de las reacciones emocionales. Como diría Descartes, pienso y luego existo, ¿no? Entonces, el pensamiento como lo que representa el inicio de y las facultades de aquellas actividades que después vamos a llevar adelante, ¿sí? Entonces el pensamiento va a reflejar un tipo de acción, de existencia en particular, pero también el pensamiento va a traer ciertos tipos de situaciones y de experiencias. Por eso es tan importante en este sentido analizar la Luna. Nosotros vimos también, por ejemplo, que el signo lunar, en este caso, ¿no? Como la situación de la Luna en la carta, ¿qué nos va a mostrar? Nuestro grado de receptividad, la sensibilidad, la madurez emocional, la concentración, la responsabilidad, la empatía, la capacidad de proteger, de cuidar, de nutrir, de beneficiar a otros que tiene una persona. Entonces, el signo lunar lo que representa para nosotros principalmente es nuestro mundo interno, nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto más espiritual también. ¿Sí? Todo aquello que tiene que ver con lo emocional, con lo sentimental, con los deseos, con el plano de la mente, con el plano del inconsciente. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros en el curso anterior, para los que no estuvieron, vimos, por ejemplo, que el signo era otro, que el signo era el ascendente, ¿sí? Que es donde dice As en la carta, que eso representa la constelación que ascendía en el este en el momento en que nacimos, ¿sí? Porque la Tierra gira sobre su eje 24 horas, o sea, la rotación de la Tierra, del planeta Tierra, sobre su propio eje, es de 24 horas. Habíamos mencionado que el zodiaco es la constelación, es el conjunto de las 12 constelaciones, y cada una de ellas está ubicada o aparece en el este cada 2 horas. 2 por 12, 24 horas. Entonces, en el momento en que nacimos, había una constelación en particular, y eso determina nuestro ascendente, que no significa lo mismo que el ascendente occidental. El ascendente significa el signo que principalmente representa nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra apariencia, nuestras tendencias, nuestro karma. Esa sería la diferencia, que trabaja más en un plano externo el análisis del signo ascendente como la casa 1. En el caso del signo lunar, trabaja el aspecto más sensible, más interno,
Por eso también el signo lunar representa cómo los demás nos perciben a nosotros, ¿sí? Cómo nos tenemos que vincular en los diferentes ambientes, a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, el signo lunar es el que más información nos da de nuestra mente, y es el que más abarca psicológicamente el concepto de la astrología. ¿Mm? No sé si explica la diferencia, Roxana, en este caso. Son Sí, muy claro. también se puede analizar la carta desde su signo solar, y eso va a representar otros indicadores. La astrología védica tiene esa versatilidad de poder tener muchas perspectivas de análisis que giran en torno a un mismo eje, que es el existencial. Lo que pasa es que nosotros no solamente somos un cuerpo, tampoco solamente somos mente y emoción, y tampoco solamente somos un alma. O sea, todo eso está conjugado y está representado en la carta por diferentes indicadores, ¿sí? Entonces el indicador que estamos viendo ahora es el lunar, digamos, el más importante en el sentido de lo que representa lo psicológico, lo sutil, lo inconsciente, nuestras resistencias, nuestros bloqueos emocionales, nuestras capacidades cognitivas, por ejemplo. Todo eso estamos abordando en este curso, desde la perspectiva lunar. Sí, sí, quedó muy claro. Gracias, Swami. Bien. Buenas tardes, Swami. Sí. A todos, buenas tardes. Una pregunta, porque me quedó claro, eso es perfecto, pero a mí lo que me confunde es que antes la casa 1 la tomábamos del ascendente y ahora, por lo que entendí, la casa 1 la tomamos de la luna. Claro, claro, claro. La casa 1 la tomamos del ascendente, pero ahora, por como es otra interpretación la que vamos a darle, Ahí estamos. es pero con que sea otra interpretación no significa que sea, o sea, es diferente, pero no es opuesta, es complementaria, digamos. ¿Me entendés? Porque son dos realidades. Una es nuestra realidad externa, nuestra realidad física, nuestra realidad material, y otra es nuestra realidad interna, nuestra realidad más emocional, lo que tiene que ver con el plano subconsciente, inconsciente. Por ejemplo, en términos psicoanalíticos, se explica que el subconsciente son aquellos pensamientos que no reconocemos conscientemente, que no somos conscientes de ellos, que no los podemos percibir, pero que afectan nuestro comportamiento. ¿Me entendés? O sea, son pensamientos que no los reconocemos, pero que nos hacen ser de una manera. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, entre otras cosas, desde la casa 1 como el signo lunar. ¿Se entiende? Es ese complemento, es como una interpretación que aborda estos temas que explicaba antes. Bárbaro. No entendía que era complementaria. Ahí me había confundido, pensaba que era una cosa u otra, no, es complementario, perfecto. Claro, claro, es complementario. También se puede sacar, por ejemplo, es como nuestro signo occidental. Vieron que la clase anterior también, si le sumamos 24 grados a todos los signos, a todos los planetas que están ubicados en la carta Rashi, da la carta occidental, por ejemplo. Y la carta occidental, que es la carta tropical, también es complementaria a la carta védica, digamos. ¿Sí? Bien. Veo que hay una pregunta en el chat. Voy a verla y ahora sí empiezo y no voy a parar por 30, 40 minutos, más o menos. Patricia, ¿es como armar dos cartas distintas? Sí, pero no. O sea, como digo, es complementario. Van a tener más información para sumarle a sus cartas y la van a complementar, digamos, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo? Es como que uno se va a hacer un chequeo, ¿no? Y por un lado, uno se va a hacer un chequeo físico. Y va a ver cómo están las glándulas, cómo están, por ejemplo, diferentes órganos, etcétera, ¿no? El pH, bueno, la sangre y demás. Y por otro lado, uno hace un tratamiento psicológico, ¿no? Un tratamiento donde va revelando lo que siente. Bueno, ambos se complementan para que uno pueda obtener mayor información, tanto física como sutil, de cómo está
la situación existencial de uno. Esto es así, similar. Por un lado el físico, el karmático, lo que tiene que ver con mi karma ya fijo, adquirido de vidas pasadas, ese es mi signo, mi ascendente. Y por otro lado, mi tendencia psicológica, cuál es mi realidad más interna, más inconsciente, que quizás todavía no la estoy desasnando o no la estoy apreciando correctamente. ¿Sí? Son ambas, nuestra vida es muy compleja, a ver, o sea, no solo somos un cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos mente, tenemos emociones, tenemos espíritu. Entonces, en ese sentido es una diferencia complementaria. Bien, hoy vamos a ver entonces... Profe, qué pena antes de continuar. Ay, no es una pregunta, es para decirle que el micrófono se golpea bastante contra la camisa y genera un ruido constante. Ah, ok, qué bueno tu intervención contra la camisa. Esta camisa me está trayendo... A ver, vamos a sacarlo entonces. Total, ahí va a escuchar bien, ¿no? Pasa que el micrófono le da un sonido un poquito más estéreo, pero ahí se escucha bien igual. Ok. Se escucha mejor ahí, mucho mejor. Mejor. Bueno, buenísimo. No uso más entonces micrófono. Pasa que el micrófono me da la sensación de que estoy hablando más de cerca. Como que tengo que gritarle a la computadora, pero si ustedes dicen, buenísimo. Bien. Gracias, Carolina. Bien, vamos a ver entonces los planetas, ¿sí? Resumen de los planetas. Esta es la ventana. Los planetas en astrología védica son grandes órganos de este gran cuerpo cósmico, teniendo como misión transmitir el movimiento del universo. Este es un concepto que lo tomamos de los grandes tratados de astrología como el Parasara Jora, donde se explica, entonces, esto es muy importante. Nosotros, para que ustedes vayan conociendo la secuencia, el orden secuencial de estudio y de aprendizaje que vamos a tener. Por un lado, vamos a ver, entonces, lo que tiene que ver con los planetas y conectándolo con principios de casas en esta clase. En la clase que viene vamos a ver más a fondo las casas conectadas con los signos. En la otra clase vamos a ver las nakshatras, las estrellas, y así vamos a ir avanzando. Pero lo primero que tenemos que aprender y conocer y empezar a familiarizarnos conceptualmente y prácticamente es el tema de los planetas. Para los que han hecho los cursos anteriores, esta es una información complementaria que vamos a trabajar hoy. Creo que es muy importante siempre traerla porque justamente la astrología, como la misma palabra indica, es la ciencia de los planetas, ¿no? El estudio de los planetas. Porque ellos transmiten el movimiento del universo. ¿Qué es ese movimiento? Ese movimiento es el factor causante que hace y que manifiesta nuestro destino en la carta. Es la información, ese movimiento es vibración, es información que permite que nosotros entendamos cuál es nuestro karma y cuál es nuestro deber, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras incapacidades. Entonces, los planetas, como fractales, reflejan los rayos de luz creativa del universo y tienen la función de materializar el karma. Principalmente, esa luz creativa está representada por el planeta Sol. Entonces, los planetas son fractales, que cada uno va a reflejar los rayos de la luz del Sol de tal manera que va a impactar en un aspecto particular de nuestra vida. Como hablábamos en la clase anterior, Mercurio representa el intelecto, la Luna la mente y las emociones, el Sol nuestra conciencia, Marte nuestro temperamento, entre muchas otras cosas, ¿no?
Venus, los placeres, la belleza, el encanto. Júpiter, la espiritualidad, las riquezas. Saturno, las disciplinas, el yoga, la paciencia. Y creo que los mencioné a todos. Sí, los mencioné a todos. ¿Sí? Entonces, muy importante. Ay, me faltó Rahu y Ketu. Rahu representa las áreas que debemos conquistar, que debemos dominar, que debemos trabajar, nuestra misión de vida, y Ketu representa nuestro pasado, la vida pasada. Entonces, todo esto está reflejándose en los planetas y es lo que tenemos que aprender a leer y a interpretar para poder entender nuestra carta y entendernos a nosotros. Los planetas nos representan. Cuando nosotros estamos hablando y estudiando acerca de planetas, estamos estudiando de aspectos que tienen que ver con nosotros mismos. Estamos estudiándonos a nosotros. Eso es lo que tenemos que tratar siempre de reafirmar y de traer a nuestra mente. Cuando estoy hablando de un planeta, estoy hablando de un aspecto constitutivo, sutil y físico personal. ¿Sí? Los planetas también son consideradas deidades con una personalidad y en quien podemos meditar. ¿Sí? Podemos hacer ofrendas, como vemos en la imagen, podemos ofrecer una mechita de fuego, ofrecer saumerio. Los planetas son grandes indicadores de las conciencias regentes que mantienen el universo, la deidad del viento, la deidad de la tierra, la deidad del sol, y todo lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, la luna en su gravitación sobre los vegetales, sobre las aguas del cuerpo, las aguas de los ríos, de los mares, la luna como aquello que le da sabor, nutrientes a los alimentos, la luna como el indicador también, como hablábamos antes, de la mente y las emociones. A todos los que van escribiendo voy a responder una vez presentado un poco más estos puntos. Entonces, eso es lo que representan los planetas, ¿sí? Esos son adorables. Entonces, la esencia de la astrología védica es el entendimiento acerca del significado de los planetas. Por ejemplo, el significado de los signos, casas, aspectos y otros factores astrológicos están plenamente determinados por la posición de los planetas y sus influencias. El punto es el siguiente, que lo más importante para nuestro entendimiento y que tenemos que aprender astrológicamente tiene que ver con el conocimiento de los planetas. Son más importantes que los signos y más importantes que las casas, en el sentido que le dan significado a ambos. El significado de una casa y el significado de los signos viene como manifestación y regencia de los planetas. Por ejemplo, Aries y Escorpio son planetas regidos por Marte. Uno asociado al elemento fuego, Aries, y Escorpio representado por el elemento agua. Marte toma un matiz cuando está en Escorpio por la influencia del agua que le da un sentido a ese signo. Cuando está influenciado por el fuego, a Aries, Marte le da otra influencia, pero ambos signos son como son, principalmente por la influencia del planeta que lo rige. Eso es muy, muy importante, por eso es totalmente necesario tener una comprensión firme acerca del significado de los planetas, los indicadores múltiples, eso lo vamos a ver ahora justamente, y la manera de relacionarse con otros planetas. Hay planetas que tienen buena afinidad con otros y mala afinidad. Entonces los 9 planetas que componen nuestra carta natal, justamente, ahora los vamos a ver, Rahu y Ketu también son planetas, pero son planetas sutiles, y ellos son los que principalmente influencian nuestro cuerpo astral. Aquí tenemos como una representación de estos 9 planetas. ¿Sí? Por ejemplo,
Sol, me voy a correr porque creo que estoy tapando, acá, voy a poner del otro lado. Sol, luna. Sol se lo llama Surya en sánscrito. Esta es tarea para el hogar. La primera tarea que van a tener es poder ir memorizando o familiarizándose con los nombres en sánscrito de cada planeta, ¿sí? Y teniendo como una relación más profunda con el mismo, ¿sí? Porque todo tiene un significado. Por ejemplo, Surya Namaskar. Surya Namaskar es la secuencia de asanas yoicas, justamente Surya es sol, y Namaskar es saludo, reverencia, ¿no? Namaskar es saludo reverencial. O sea, cuando al sol se lo saluda con todo un movimiento reverencial. Por eso es Namaskar. Namaskar viene de Namaste, reverencia. Reverencia significa na es no y maste es mío. Entonces, nada es mío, todo es tuyo. Entonces, otro significado es ofrezco mis reverencias a la divinidad que rige tal o cual planeta. Entonces, muy interesante este punto. Chandra representa este aspecto. El lunar, Chandra Namaskar. Mangal es Marte, el guerrero. Buda, justamente, Bu es luz, Da, como explicaba en la clase anterior, del prefijo. En sánscrito el Da viene de Di, que significa inteligencia. Inteligencia que ilumina. Buda, ¿sí?, es la deidad regente de Mercurio. Por eso es el planeta de la meditación, Mercurio, porque lo rige Buda. Por eso Júpiter, que lo invocamos al principio, representa a Brihaspati. Brihaspati es el gurú. Júpiter es el indicador del gurú. Venus, Shukra. Shukra en sánscrito significa semen. Y también otro significado de Shukra, porque Shukra es otro gurú, significa placer, disfrute. Hay dos gurús en los planetas, uno es Júpiter y otro es Venus. Júpiter es más dármico, más religioso, más estricto, más brahmínico se le llama, más sacerdotal. Venus es más compasivo, es más misericordioso, digamos. Saturno es Shani. Shani es el otro indicador de Saturno. Y Rahu y Ketu son estos dos planetas. Entonces, en este gráfico vemos, por ejemplo, el planeta que está más cerca del Sol, vamos a adelantarlo un poquito. El planeta que está más cerca del Sol es Mercurio. ¿Sí? Le sigue Marte, la Tierra. Vamos a checar un poquito. Mercurio, Marte, ¿sí?, la Tierra, le sigue Venus, Júpiter, aquí, de los más grandes, y Saturno. Después acá está Urano, Neptuno y Plutón. Pero ellos no ingresan dentro del zodiaco porque no son visibles de la Tierra. Esto lo expliqué en la clase anterior, ¿sí? Como no son visibles, y como la astrología védica se basa en lo visible, entonces existen estos planetas, pero no son tomados porque al no ser visibles, no llega el impacto, digamos, a nosotros como terrícolas. Rahu y Ketu tampoco son visibles, salvo en los eclipses. En el eclipse de Sol es visible Rahu y en el eclipse de Luna es visible Ketu, porque son los que tapan a la Luna y el Sol. Entonces, por eso se los concibe como planetas. Son sutiles, pero tienen esa función. Aquí vamos a ver algunos indicadores de los aspectos principales de cada planeta. Por ejemplo, Sol representa y es el indicador del alma. Según donde el Sol esté en mi carta, en qué signo y en qué casa, va a indicar principalmente
aquello que me hace vibrar internamente, aquello que representa mi conciencia, aquello que me puede hasta incluso representar mis dones, que tiene que ver más con lo espiritual, ¿sí? Según el signo en el que esté. Para eso es muy importante, y esta es la segunda tarea que quiero mencionar, pero bueno, vamos a dar las tareas en el momento de la pausa, ¿sí? Cuando yo haga la pausa para las preguntas, ahí voy a darle todas las tareas, porque quiero que esta semana, si pueden estudiar un poquito más, va a ser muy necesario y muy favorable para ustedes, algunos puntos que son fundamentales. Así que ahí después lo vamos a analizar, a trabajar, ¿sí? La tarea. Entonces la luna representa los sentidos y las emociones, como hemos hablado, Marte la fuerza y el poder, Mercurio el pensamiento y la comunicación, el habla, el pensamiento correcto. Fíjense que el Mercurio está representado por Buda. Buda justamente es inteligencia iluminada, y Buda de lo que principalmente enseñó es del dhyana. Dhyana en sánscrito es la meditación, y ahimsa, que es la no violencia. Entonces, la no violencia, enseñó el Buda, comienza con el habla. Y para que el habla no sea violenta, no hable palabras ásperas, palabras que agiten a los demás, sino más bien que hable en beneficio del prójimo, de su desarrollo, crecimiento y demás, para que el habla tenga ese poder y esa fuerza, debe estar asociada a un discernimiento, debe tener una capacidad de reflexión, ¿no? De inteligencia, inteligere, ¿no? De escoger o rechazar aquello que es favorable y rechazar lo que es desfavorable. Entonces, meditare, meditación viene de meditar en latín, meditare, medir, viene de medir. Medir significa calcular. Entonces la mente naturalmente calcula, la mente analiza también, ¿sí? La mente piensa, una de sus funciones, entonces eso implica cálculo. Y eso es medir, aquello que es medible. Por eso cuando algo trasciende nuestra mente, cuando sobrepasa nuestra capacidad de cálculo, no solemos creer o no solemos cerrar. Pero hay conocimientos y hay experiencias que traspasan nuestra capacidad de cálculo, por eso es que no son racionales, porque el medir se basa bajo cálculos justamente medibles, corroborables. Eso es medir. Y tare, porque es una palabra proveniente del latín, meditare, tare significa absoluto. Un prefijo tare que representa lo eterno, lo absoluto. Entonces, meditare, meditación, meditare, pensar, medir, desde lo consciente, desde lo absoluto. Meditación no es no pensar, meditar, sino que es pensar de manera favorable, de manera consciente. Entonces Mercurio, además de representar el pensamiento, lógicamente ese pensamiento se vuelve habla en la medida que sea, y esa habla se vuelve beneficio, se vuelve purificación, porque el habla también está asociado al chakra Vishuddha. Vishuddha chakra, que es el quinto chakra, justamente Vishuddha significa pureza. Shuddha significa pureza, puro. Y Vi es muy puro, Vi, o plenamente puro. Entonces, el habla nos puede contaminar y el habla nos puede purificar. Lo que comemos nos puede contaminar, lo que comemos nos puede sanar. Entonces, punto muy interesante para entender la asociación de los planetas con diferentes aspectos, ¿sí? Júpiter representa el conocimiento y la fortuna, tiene muchos más indicadores, y Venus, deseos, anhelos, y Saturno, dolor y pesares. Pues viene naturalmente lo que hemos visto. Rahu y Ketu representan la influencia en nuestro cuerpo astral y sutil, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, esta clase que es muy interesante, va a ser
recuerdan que yo les pasé el material en la clase anterior, conjuntamente con la tarea, de analizar la posición de cada planeta en cada signo. Me imagino que lo habrán hecho, no los quiero comprometer, ni les quiero tomar examen, pero me imagino que lo habrán hecho. Si no lo hicieron, bueno, traten de hacerlo, porque en realidad es un trabajo interno, no es una tarea de vuelta, esto que yo mencionaba al principio, que implique algo que tengo que hacer externamente. Conocer la posición de los planetas en los signos y sus significados es conocer diferentes áreas de nuestra vida. Los signos representan el plano de los deseos, los signos representan las tendencias, los planetas representan como los indicadores de cómo se canalizan esas tendencias. Y las casas representan las áreas de la vida. Como yo he dicho antes, ¿no? Ahora estamos, todos nosotros los que estamos conectados por Zoom, estamos en la casa 5 ahora. La casa 5 es la casa de la astrología, la casa 5 es la casa de la psicología, la casa 5 es la casa de la naturaleza creativa del alma, la casa 5 es la casa del conocimiento. La casa 6, por ejemplo, es la casa de la salud, de los esfuerzos, de los enemigos. La casa 7 es la casa de la pareja, de las relaciones conyugales, del matrimonio y también de las asociaciones con los pares que me junte para justamente formar sociedades laborales, etcétera, ¿no? Los vínculos sentimentales, pero principalmente los románticos, la casa 7. La casa 8, una casa del inconsciente, de muerte, una casa de transformación, lo que indica la longevidad. La casa 9, la casa de la espiritualidad, son áreas de la vida. Ahora estamos en la casa, en nuestra casa quizás, pero dentro de la área de la casa 5. Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase con muchos indicadores complementarios a los que ya hemos aprendido en cursos pasados. Pero el punto es el siguiente. Ustedes han visto que yo les pasé un material que se llama los 12 planetas, perdón, los 9 planetas en los 12 signos. Es un PDF. Ahí van a ver cómo funciona el Sol en cada signo y eso lo tienen que asociar, la tarea de asociarla a la posición de esos planetas en relación a la carta de ustedes. Yo en la pausa les voy a preguntar cómo les fue o si quedaron dudas de la tarea, ¿sí? Ahora, el otro material que les voy a pasar, que va a tener que ver con otra tarea que después vamos a dictar, va a ser detectar en qué casa está el Sol y la Luna, principalmente. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y posteriormente vamos a estudiar cómo repercute Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu en las 12 casas. Por ejemplo, aquí estamos analizando entonces el indicador del sentido, las emociones. Vamos a analizar la luna, que es nuestro signo lunar. La luna está entonces en nuestra casa 1. En nuestra casa 1 para todos. Porque estamos analizando a la luna desde el signo lunar, ¿no? Entonces, lo que va a ser común a todos va a ser la luna en la casa 1. Ahora, esta luna en la casa 1 va a tomar diferentes matices según el signo en el que esté la luna en la casa 1. No es lo mismo la luna en la casa 1 en Escorpio, que yo tenga la luna en Escorpio, a que tenga la luna en Capricornio, a que tenga la luna en Piscis. Bueno, yo si yo quiero saber cómo trabaja la luna en cada signo, les había compartido que tenemos este material de los 9 planetas en los 12 signos. Por ejemplo, repasando indicadores complementarios de la luna en los 12 signos, la luna es la conductora del poder generado por el Sol. La luna gobierna los acontecimientos diarios, haciendo feliz a una persona cuando
su tránsito es favorable, y deprimir a la misma si su tránsito es negativo. Esto por un lado, el Sol. El Sol es el padre del sistema solar, el padre de las estrellas, o sea, en otras palabras, indica el padre en la carta. Es el centro de vida, de fuerza, de energía, la fuente del prana o energía vital. El Sol representa el alma del ser supremo del universo. Entonces es un indicador del alma espiritual. Entonces nosotros aquí estamos viendo entonces, en pocas palabras, Sol alma, Luna sentidos, emociones. ¿Mm? Ahora bien, ¿cómo lo decodificamos a esto en los aspectos que tienen que ver con los interpretativos? Aquí vamos a ver, entonces, el Sol y la Luna en las diferentes casas. Por ejemplo, Sol. Vamos a citar el ejemplo de quién quiere. A ver, vamos a ver esto y vamos a hacer una pausa para preguntas porque es un tema bien que hay que entenderlo bien y bueno, tenemos que hablarlo. Por ejemplo, Sol en la casa 1. No es que el Sol tiene que estar en Aries para que el Sol sea la casa 1 porque Aries es el signo de 1, no. La casa 1 es el signo lunar. Entonces, si yo tengo el Sol y la Luna juntos, así va a estar dispuesto y esto va a representar para mí. Ahora bien, tomando la Luna como el signo número 1, como la casa 1, ¿quién quiere consultar? A ver, abriendo el micrófono, por favor. Yo. Hola. Yo también. Yo. Vamos a hacer uno, vamos de a uno. No sé quién habló. Yo, Nadia. Nadia, a ver, Nadia, ¿en qué signo tenés el Sol? Tengo el Sol en Leo. Leo. En la casa 9. La casa 9, o sea... Perdón, en casa 11, en Leo. A ver. Entonces, ¿la Luna la tenés ubicada en Libra? Sí. Bien. Sí. Entonces la casa 11. Vamos a ver el Sol en la casa... Bueno, esto igual yo se los voy a pasar, por supuesto, ¿no? El Sol en la casa 11. ¿Cómo trabaja el Sol en la casa 11? Orientado a nivel social y humanitario, al poder político y en organizaciones, conexión con personas influyentes, tiende a definir su autoestima por los demás, deseo de poder y atención. Eso es lo que representa el Sol en la casa 11. Pero a esto le vamos a agregar, a este significado del Sol en la casa 11, que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Como la tendencia mental, porque estamos analizando a la Luna, nuestro signo lunar. Entonces todo esto lo vamos a trasladar a lo interno, a lo mental, a lo emocional. Pero por ejemplo, como Nadia, ¿no? Sí, sí, sí. Como ella tiene el Sol en Leo, además de estar en la casa 11, el Sol está en Leo. Entonces, vamos a repasar el material que les pasé, ¿no? Los planetas en cada signo. Entonces, a ese significado que acabamos de ver, de el Sol en la casa 11, para ella, ¿no? O sea, esto cada uno lo tiene que hacer según la ubicación de su Sol en la carta, también le hay que sumar este otro significado, que es el Sol en Leo. Energía, honores, riqueza, magnetismo personal, autoridad, autonomía, diferentes indicadores. Entonces, ese es como el otro aspecto que vamos a estar analizando y trabajando en nuestra carta. ¿Se entiende? El material, este que les estoy compartiendo, es muy, muy importante porque nos revela, nos otorga mucha información acerca de cómo los planetas
funcionan en las respectivas casas. ¿Sí? Bueno, así tal cual, eso a mí me habla de mí. Qué bueno. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a las preguntas, para yo ver si se entendió este punto. ¿Sí? Estamos viendo entonces cómo los diferentes planetas están asociados a las casas y sus significados. Entonces, antes de ir a ese punto, vamos a ver, ahora estamos en el escritorio, vamos a ver vamos a hacer la tarea, ¿sí? Vamos a escribir la tarea, así que tomemos apunte. Entonces la tarea número 1 es la siguiente. Tratar de estudiar o de familiarizarse con los significados en sánscrito de cada planeta. Por supuesto, yo le voy a pasar todo el material. Esto que vimos al principio. Sol, Surya, Luna, Chandra, etc. Tarea número 2. Leer o repasar o estudiar para luego resumir 10 indicadores de cada signo del zodiaco. Por ejemplo, cuando hablemos de Virgo, ustedes ya sepan de 5 a 10 indicadores de qué significa. Cuando hablemos de Leo, ya tengan 5 o 10 indicadores de lo que representa Leo. Eso, por supuesto, lo tienen todo anotado, ¿no? Yo se los compartí el texto. Entonces es como un resumen que tienen que hacer, memorizable para ustedes o para aprender de cada signo. Eso es muy importante. ¿Sí? Esa es la segunda tarea. Tercera tarea. Ubicar en qué casa está el sol en mi carta y aprender el significado de lo que representa esa ubicación. Así como hice recién con Nadia yo, ubicar en qué casa de mi carta está el sol y hacer la interpretación correspondiente. De casa. ¿Por qué es importante ubicar al sol en la carta? Porque el sol representa la conciencia, aquellas áreas que son de interés para mí, aquello que va a representar una fuente de sanación, una fuente de revelación. ¿Sí? Recordemos que el sol representa el alma. El ser. Yo a mí una pregunta, ¿puede ser? ¿Lo puedo interrumpir? Luego de que dicten las tareas, ahí vamos a las preguntas. Bueno. Entonces, ¿en qué número quedamos? En la tercera, ahora viene la cuarta. Viene la cuarta, bien. La cuarta tarea, todo esto teniendo en cuenta que, como dije antes, confiando que las anteriores ya más o menos la habrán hecho. La cuarta tarea tiene que ver con aprender, así como yo se los estoy mostrando en las diapositivas,
los indicadores de cada planeta, por lo menos 3 o 5 indicadores de cada planeta. No sé por qué se borró esta diapositiva. Los 5 indicadores de cada planeta. Bien. 5 indicadores, ¿no? Por ejemplo, conciencia, alma, prana, fuerza vital, sol, mente, emociones, sentimiento, luna, Marte, fuerza, liderazgo, poder, entusiasmo, autoestima. Bueno, eso es muy importante que lo aprendan, que lo vayan asimilando. Yo digo memorizarlo porque es lo más práctico, pero por lo menos leyéndolo y sin forzarse, sin sobreexigirse, pero de esa manera para ir comprendiendo cada vez más lo que vamos a ir viendo, ¿no? Bien, ahora sí, si tienen alguna pregunta. Creo que Verónica tenía una pregunta, ¿no? Sí, perdón. Yo tengo, yo más o menos había leído los rasgos generales de los signos, nada más que lo hice a la posición invertida. Yo cuando hice la carta, la hice al revés, pero a mí me llamó la atención que en 2 casas puntuales tengo 3 planetas, y por ejemplo, donde está el Sol, tengo el que llamo planeta sutil, que es Rahu, y el Sol, los tengo los 2 juntos. Y ahí por lo que dice, Rahu representa lo que yo tengo que trabajar, el Sol representa el alma, y lo tengo en Virgo al Sol, que yo más o menos tengo acá las características, pero esa es como varios planetas en uno. Un signo. Sí. Sí, eso lo vamos a ver en el segundo módulo cuando veamos conjunción de planetas. ¿Sí? Por ahora no lo vamos a ver porque es irnos a otra, digamos, a otra interpretación. Lo importante, más allá de que el Sol esté con varios planetas, lo importante es primero determinar en qué casa y en qué signo está el Sol, tomando de vuelta como la Luna en mi casa 1, y ver qué indica eso para mí. Sí, sí, sí. Perfecto. Eso es lo importante. Perfecto. Eso es lo importante Bueno. a corto plazo, digamos. ¿Sí? La Luna, en este caso, siempre va a estar en la casa 1, ¿sí? Porque nuestro signo es la casa 1. Ahora yo también les voy a dar otra tarea, una quinta tarea en relación a la Luna. A ver, tenemos acá 2 ventanas, ¿no? Bueno, yo creo que hay más o menos unas 10 personas nuevas que se han sumado, que no han hecho antes este curso. Entonces yo les voy a explicar esto a ellas. Primero les voy a explicar a los que ya hicieron el curso. Te voy a apagar el micrófono, Moni, un segundito porque me hace ruido y después lo encendemos. La pregunta es la siguiente, la tarea es la siguiente. Tomando el ascendente como la casa 1, ahora sí, determinar en qué casa está ubicada la Luna. ¿Sí? Entonces, están escribiendo. Tomando al ascendente como la casa número 1, determinar en qué signo está ubicada la Luna. En qué casa está ubicada la Luna. Para los que son nuevos, en este curso, el ascendente es lo que dice as, ¿sí? ¿Ok? Verónica y, bueno, no recuerdo quién más, no sé si Euge también. El ascendente es lo que dice as.
tomando solamente para interpretar la ubicación de la luna, el ascendente como la casa 1, vamos a ver en qué casa está ubicada la luna, para también sacarla de que para todos sea la casa 1 la luna. La casa a la luna la vamos a analizar como casa 1, pero también como la casa número tal de acuerdo al ascendente. Entonces, en este caso, el ascendente de esta persona, según la védico, es Escorpio, ¿ven? Donde dice As, Escorpio, acá está Escorpio, que me lo indica, Escorpio. Entonces, Escorpio 1, 2, Sagitario, 3, Capricornio, 4, Acuario, 5, Piscis, 6, Aries, 7, Tauro, 8, Géminis. La luna está en Géminis. Entonces, casa 8 para esta persona, la luna en Géminis. Entonces, todo esto va a indicar ciertos significados. ¿Sí? Entonces yo les voy a pasar, les voy a compartir no solamente cómo funciona el Sol en las 12 casas, sino también cómo funciona la Luna en las 12 casas. Por ejemplo, como la vimos en la casa 8, para alguien que es de Escorpio, que tenía la Luna en Géminis, así va a trabajar la Luna, problemas emocionales. La casa 8 no es una casa, es una casa donde hay cosas buenas, pero también hay cosas que pueden generarnos conflictos a nivel mental. Entonces, así para cada casa la luna va a trabajar de una manera en particular. Veo que hay participantes que están levantando la mano. Ya voy con ustedes. Ya voy con ustedes. Pero me interesa mucho que abordemos este punto. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la tarea. Son los 5 puntos que hemos trabajado. Si quizás Nicolás lo puede, Nico, Jai Gurudev, si lo puede escribir en el chat, transliterar las 5 tareas, buenísimo. Son las 5 tareas que vamos a trabajar idealmente en la semana. Pongámosle una tarea por día para todos los días leer un poquito de astrología védica. Y no solamente voy a asociar al Sol y a la Luna con una casa en particular, también le voy a agregar el significado del signo donde se encuentra el Sol y la Luna. Y ese significado que le voy a agregar se halla presente justamente en este material. En los planetas en los 12 signos. Entonces tengo que unir esos dos conceptos para obtener más información acerca de mi persona y acerca de todo lo que tengo que trabajar. Pero bueno, vamos a las preguntas. Creo que los que habían levantado la mano han escrito por chat también, ahí las voy a leer. Yo a mí te puedo hacer una pregunta, Silvia te habla. Silvia, sí. ¿Sí? Adelante, Silvia. Hola, ¿cómo estás, Suami? Muy bien. ¿Cómo estás? Yo quería hacer una consulta. La luna, yo tengo la luna y el sol en la casa 1, o sea, mi signo lunar y mi signo solar están en la casa 4 en Géminis. O sea, así sería la interpretación de mi signo solar y mi signo lunar. Los dos están en casa 4 Géminis. Desde tu ascendente, sí. O sea, tu ascendente sería Acuario. No, tu ascendente sería Piscis, ¿no? Sí, Piscis. Desde tu ascendente, sí. Sí, Ahora, sí, correcto. Pero el Sol también lo vas a analizar en la casa 1, porque recordad que también tomamos como la luna en la casa 1 también. Entonces el Sol está con la luna, eso también significa que puedes unir esos dos significados. Sol en casa 1 porque está con la luna es la casa 1, y Sol en casa 4 también porque tomamos como el ascendente
como casa 1. ¿Entiendes? Perfecto, gracias. Gracias, gracias Silvia, un gusto verte de vuelta. Gracias, gracias, gracias. Profe, Muchas gracias Nicolás por escribir la tarea. Muchas gracias. Sí, Carolina. profe, una duda. ¿Cómo puedo yo tener, cómo diferenciar la interpretación desde el punto cero de mi sol? Perdón, ¿cómo diferenciar la interpretación del sol si el punto cero lo empiezo en ascendente o si el punto cero lo empiezo en la luna? O sea, ¿qué diferencia hay de esa interpretación en la posición del sol? Bien. Bueno, no es desde el punto 0, sería desde el punto 1, ¿sí? Porque el ascendente representa la casa 1 y el sol y la luna representa la casa 1. ¿Sí? Bueno, sí, lo que quise decir desde el grado 0, pues, pero sí, desde la casa 1, pues, tomando en cuenta que esa es la casa 1, sea ascendente o sea la luna. La diferencia es que tomando a la luna como la casa 1, el signo lunar te va a indicar aspectos que tienen que ver más con lo emocional, con tu mundo interno, y por cómo te perciben los demás también. El signo lunar, recuerden esto, representa cómo me ven los demás a mí. Me ven como un pisciano, me ven como un geminiano. Entonces, si me ven como un geminiano, ¿qué significa eso? Entonces ahí voy a estudiar qué es Géminis, con el material que les pasé. Recuerden que les pasé un libro también. Les pasé un libro, un texto de astrología, donde tienen, además del PDF de resumen de signos, también les pasé el libro con información complementaria de los signos. Sí, o sea, eso lo tengo claro, pero por ejemplo, entonces mi ascendente yo sé que es la parte física y la luna pues que es la parte emocional, pero entonces si yo voy a leer mi sol que está en este caso en Géminis, ¿sí es en Géminis? Sí, es en Géminis, entonces en ambas cartas yo lo leo la interpretación de cómo es el sol en Géminis, tanto para mi físico como para mi parte emocional. Es que eso es lo que me confunde, porque digamos, el sol dice algo general de cómo se comporta en Géminis o cómo se comporta en tal casa, o lo que varía es porque como la casa varía dependiendo de dónde empiece, entonces ahí varía el significado del sol, creería yo, porque el sol en Géminis siempre va a ser en Géminis, pero de pronto lo que varía es la casa, ¿verdad? ¿O qué? Sí, o sea, a ver, de vuelta. Cuando el signo es lunar, el signo lunar representa plano interno. A ver, vamos a repasar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? En esa parte. La luna gobierna todos estos asuntos. Todos estos asuntos. Esto también, no se los quiero dar también de tarea porque no los quiero sobrecargar, pero si lo quieren estudiar también. Pero principalmente, la luna en la carta, acá está, esto es lo que diferencia una cosa de la otra. Receptividad, sensibilidad, madurez, concentración, empatía, capacidad de proteger. Entonces, cuando vos tomás como la casa 1 al signo lunar, ¿sí? El significado del sol en una casa lo tenés que asociar a estos indicadores, al aspecto interno. ¿Entendés? Ahí es cuando, vieron que en la primera clase yo decía, cuando hablábamos, mostraba que este curso tiene como propósito desarrollar en los participantes intuición, capacidad de creatividad, de versatilidad intelectual, como de poder salir un poco de los parámetros siempre esquemáticos. Bueno, por eso yo les doy esta tarea, para que también asociemos que, por ejemplo, si mi signo lunar, ¿no? es Leo,
es mi signo lunar. Y yo tengo el Sol en Sagitario, ¿no? Que sería la casa número 1, 2, 3, 4, 5, la casa 5. El Sol en la casa 5 es una excelente posición, pero lo voy a asociar a todos los indicadores del Sol en la casa 5 con estos aspectos, con la receptividad, con lo emocional, con la capacidad de proteger, con la capacidad de cuidar, de beneficiar a los demás. Todas esas cualidades que el Sol me da en la casa 5, las tengo que asociar a estos aspectos porque el signo es lunar. Ahora, cuando yo lo tomo al Sol desde el ascendente, lo voy a asociar con otros aspectos, con aspectos más materiales, con el aspecto más físico, con aspectos más que tienen que ver con lo externo, con mi personalidad extrovertida. Por un lado, tenemos una personalidad y una apariencia y una manera de ser hacia afuera. Bueno, eso está representado por el ascendente. Por el signo lunar es cómo somos para adentro. Por ahí nosotros con alguien somos de una manera hacia afuera, pero de adentro somos de otra manera. Yo me vinculo con mi jefe, ¿no? O con tal o cual persona, y no me lo banco, por hablarlo así, no me siento bien, no me siento cómodo, pero como estoy en una situación de necesidad y por cuestión laboral o lo que fuere, yo trato de ser simpático, pero no me siento bien con el otro. Pero externamente soy de una manera en particular. Bueno, eso externo está representado por el as, el ascendente, y lo interno, como yo me siento, está representado por el lunar. Porque a veces somos una dualidad, ¿no? Nietzsche decía, el filósofo Nietzsche decía, yo por dentro soy un campo de batalla. Por ahí somos de una manera por afuera, pero por dentro generalmente somos de otra manera. Entonces, para entender y para unificar cómo somos de afuera y cómo conectar y complementar eso, cómo somos por dentro, es que analizamos desde esas dos perspectivas las posiciones, y ahí, teniendo esas dos perspectivas, puedo unificar o puedo elegir cómo quiero ser, qué quiero potenciar en mí. Ah, mira vos, no sabía que desde lo emocional, desde lo lunar, el Sol en tal casa me da tales atributos. Bueno, los voy a empezar a trabajar más, para emocionalmente fortalecerme, por ejemplo. Para eso sirve este tipo de análisis, ¿se entiende, no? Swami, ¿puedo preguntar algo? Sí, Carlos, perdón, antes de tu pregunta, Carolina, bueno, creo que ahí me pusiste. ¿Se entendió? ¿Un poquito las diferencias? Sí, profe, ahí quedó ya súper claro, ya lo entendí. Igual, si hay dudas y demás, me escriben, ¿no? También en la semana seguimos hablándolo, no hay problema. Sé que es complejo, sé que es como decir, uy, pucha, tengo que analizar esto, tengo que analizar lo otro, pero bueno, primero que es una ciencia, es astrología. La astrología, acá la estamos sacando de lo que es la astrología de horóscopo, y la estamos sacando de lo que es la astrología de Google, digamos. Acá estamos viendo desde ya aspectos más académicos la astrología. Pero por otro lado también, es interesante hacer ese trabajo, esta tarea, porque de vuelta es trabajar sobre aspectos que nos involucran, es trabajar sobre nosotros mismos. ¿Se entiende? Por eso a veces cuesta, ¿vieron? Por eso uno dice, uy, no, pero me cuesta, porque a veces también puede que haya inconscientemente una resistencia en uno a reconocerse o aceptar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo también. Carlos, perdón, decime. Sí, gracias, Swami. A ver si entendí bien. Mi ascendente es, lo tengo en Acuario. Ese es mi ascendente. Pero yo tengo la luna en Virgo y el sol en Virgo. Quiere decir que mi signo solar es Virgo y mi signo lunar es Virgo. Exacto. O sea, cuando yo analizo en función de la luna como casa 1, tomo casa 1 Virgo. No, Exacto. no Acuario, que es mi ascendente.
Por un lado, porque son dos interpretaciones las que vamos a hacer. Por eso. Por un lado, sí. Cuando tomo mi ascendente es Acuario, pero cuando lo tomo o lo analizo como casa 1 o como mi signo lunar, tomo Virgo. Exacto. Son dos interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, analizándote como acuariano, Virgo es tu casa número 8. 8. Bien. Entonces, Luna en casa 8, Sol en casa 8, Luna en casa 1, Sol en casa 1. Y Luna y Sol en Virgo. Eso es todo lo que habría que conjugar, digamos. Todo lo que habría que hacer. Y en base a eso ahí vas a ver qué querés potenciar más. Si un aspecto externo desde el ascendente o un aspecto interno desde el signo lunar. Fantástico. Qué ensalada, ¿no? Pero fantástico. Y Hola, bueno. Somos una variedad de cosas, ¿no? Pensamos de una manera, a veces actuamos de otra, a veces hablamos de otra. Entonces, bueno, la idea es, a través de estas diversas interpretaciones, poder unificar lo que hago con lo que siento, ¿no? Lo que pienso. O sea que en definitiva van a cambiar las casas, depende si tomamos desde el ascendente o desde el sol y la luna, van a cambiar los significados o nos vamos a conocer mejor según cada casa. Exactamente, Vico. Es como tener una doble interpretación de uno mismo, desde la personalidad, desde el carácter, desde la fuerza, que es desde el ascendente, lo que dice As, tomando al ascendente como casa 1, y desde lo mental, lo emocional, lo sutil, tomando como la luna la casa 1. Por ejemplo, vamos a ver esto en la carta, ¿no? En el análisis en la carta. Tomando esta carta, pongámosle que esta es nuestra carta. Entonces, yo, fulanito, mi signo es Escorpio. El ascendente, digamos, es Escorpio. 1, Escorpio. 2, Sagitario. 3, Saturno. 4, Acuario. 5. Sol en la casa 5 y Luna en la casa 8. ¿Sí? Esa sería una tarea. ¿Sí? Desde el ascendente, tomando al ascendente como casa 1, el Sol en este caso estaría en la casa 5 y la Luna en la casa 8. Ahora, tomando a la Luna, esa sería una tarea. La otra tarea complementaria a esta es tomar a la Luna como la casa 1, la Luna en Géminis. Entonces el Sol estaría en la casa número 10, 11, 12, 1, 10. Entonces ahí tengo un tercer significado. Y la Luna en la casa 1. Esas serían las dos tareas que tengo que hacer. ¿No? Desde el ascendente, por un lado, como casa 1, y desde la Luna como la casa 1. Desde el ascendente, ¿qué significa esto desde el ascendente? ¿No? ¿Qué es lo que representa el ascendente? El ascendente lo que nos indica, digamos, es esto. El ascendente es lo que dice As, ¿no? Entonces el ascendente representa personalidad, carácter, fuerza, apariencia física, cuerpo, salud. El ascendente indica, en este caso, las secuencias de casas. Estos son los principales: personalidad, carácter, fuerza, apariencia física, cuerpo, salud. Entonces, por un lado voy a interpretar desde el ascendente, que va a indicar estos aspectos, y por otro lado desde el signo lunar, que va a indicar los aspectos más emocionales
esto que hablábamos, ¿no? Receptividad, sensibilidad, madurez. Entonces, teniendo esas dos opciones de interpretación, esos dos tipos de análisis, yo voy a tener mucha información sobre con qué aspecto me identifico más. Porque uno, ¿no? Van a tener más información para decir, bueno, me identifico más con mi ascendente o me identifico más con mi signo lunar. Entonces, al identificarme más con uno, voy a potenciar eso más, voy a trabajar eso más. Esta tarea sirve como un punto de partida para que profundicemos en todo lo que viene. ¿Sí? ¿Quién no entendió esto que yo estoy mencionando? A ver, vamos a algunas preguntas en el chat. Iris. Desde lo lunar es como soy para adentro, pero a su vez es como me ven los demás. Exactamente. Me pregunto, ¿cómo puede ser que me vean lo que interiormente soy? Lo que pasa que, bueno, esa es la ciencia, ese es el arte de la astrología. Uno internamente va a ser de una manera, y eso interno, los demás lo van a percibir. O más que cómo lo que me ven los demás, cómo me ven los demás, también significa cómo yo debo actuar para armonizar con los demás. Con los demás también. ¿Entendés? Por ejemplo, un ejemplo, yo tengo la luna en Capricornio, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, Capricornio, esto es una de las tareas que le di, ¿no? Los 5 indicadores, 10 indicadores de cada signo. Capricornio es trabajo, es disciplina, es orden, son esfuerzos, son procesos que llevan tiempo. Entonces, naturalmente la luna en Capricornio va a mostrar una mente que va a tener una tendencia al trabajo, a pensar en eso, ¿no? En cómo proyectar a diferentes actividades, temas de conversación asociadas a los proyectos y a los trabajos. Y los demás, naturalmente, siendo que yo estoy pensando y vibrando eso, me van a ver como una persona trabajadora. ¿Entiendes? Se condice de esa manera. Esa sería la relación, Iris. Bien. Pato, en la clase anterior dijiste que el signo lunar representa cómo nos perciben los demás. A eso le tendría que sumar que somos nosotros internamente, exactamente, Pato. Exactamente. Así es. ¿Todo claro? ¿Quedó alguna duda? Alguien, por favor, si tienen alguna duda, compartan y expresen, que no hay ningún problema. Y si tienen dudas en la semana también. ¿Cómo? Te quiero hacer una pregunta, no tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir SC? ¿Es Sagitario? ¿En dónde? Porque yo tengo Rahu y dice SC donde dicen los signos, me dicen los signos en todos los otros, ponerle la luna en Acuario, acá dice Rahu SC. ¿Qué es? ¿Sagitario? ¿Pero dónde lo dice Mónica? ¿Acá o acá? Acá, en mi carta. Acá. A ver, vamos a ver, que no veo. Acá donde tiene Rahu, acá, en Rahu, yo tengo SC. Bueno, me puedes dice mandar... Rahu, dice DK, después dice 27, SC, y yo me fijo en todo lo otro, y es donde va el signo. ¿Sería Sagitario? No, o sea, Sagitario está acá ubicado, ¿no? Cuando vos ves tu carta, Sagitario es este, ¿no? Sería el vértice inferior izquierdo. Este es Sagitario, no es otro Sagitario. Mira, acá tienes, dice Lagna. No veo tu carta, no te puedo decir qué es lo... Si querés, pero ahí lo tienes, en lo que vos me mostraste, en la luna, en el primero, dice SC, como un signo, en el que vos mostraste como ejemplo.
que el ascendente es ahí. ¿Ves? Lagna 29, SC 25 grados. Ah, no, SC significa, entiendo, sí, no, son siglas en sánscrito de las posiciones en grados, la latitud y la longitud de cada planeta. Son cuestiones que tienen que ver con el software, no. Ah, no, bueno, porque en todo lo demás dice signos. Solamente en el mío, en Ra. No, pero eso no es algo que vamos a estudiar, ni es algo que vamos a ver. Ok. Así que no te preocupes. Lagna representa el ascendente. Y esto tiene que ver más con el software, ¿viste? Con la posición en grados. Es una sigla en sánscrito que indica la posición en grados del Lagna, que en este caso sería el ascendente. Como no está marcado el ascendente, que no tiene nada del ascendente, lo marca el software acá. Pero claro, no lo como todo lo demás, si vos te fijas al lado del número, en todo lo demás está el signo. Solamente ahí dice SG, y por eso no entendía que era esa sigla. Sí, hay muchas cosas que naturalmente no van a poder entender, porque no las voy a explicar, porque bueno, llevaría un curso de más de un año, ¿no? Explicar los diferentes puntos del software, ¿no? Pero no, en eso no se preocupen, no tiene un significado, digamos, relevante para la interpretación. Swami. Sí. Perdón por meterme. Lo que dice la compañera es en la tabla, al lado de sí, ya lo vimos. Sí, lo acabo de ver. Del número está el SC, que es Escorpio. Escorpio, es Escorpio entonces. Ok, claro, eso quería saber. Claro, porque todos los demás tienen todos los demás tienen dice Tauro, Virgo, y solamente en mi Raju dice SC, es Escorpio entonces. Claro, todos el SC, el PI, el GE, el PI, el AR, todo eso es el signo, es como la abreviatura, en la tabla de longitudes. Ahora entiendo, gracias, es Escorpio, muchas gracias. Igual, o sea, la referencia que tienen que tomar es esta referencia principalmente, ¿no? O sea, esta referencia, el gráfico donde tengo la flechita, que están los 12 signos, es lo que se traslada a este cuadrado rayo, ¿sí? Eso es el punto. Este sirve como a modo completo. Sí, yo no entendí la pregunta, la verdad que no la entendí. Pero por eso respondí otra cosa, creo. Pero el punto es que no, o sea, la referencia que tienen que tener principalmente es la ubicación de los 12 signos acá. Esto es una expansión de esto. Por eso es importante que esto lo puedan ir estudiando, para la hora de ver acá la carta tengan más... O bueno, o lo pueden escribir acá, ¿no? Lo pueden escribir. Yo no lo escribí porque el software no permite, y bueno, programa de diseño, digamos, pero que hay que tener para hacerlo, y para no sobrecargar los casilleros. Pero la idea es entender esto, ¿no? Que estas ubicaciones representan los signos. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Bien, entonces, repasando los materiales que les voy a compartir para la clase, les voy a compartir, entonces, vamos a ver, aquí. Fantástico. Voy a poner aquí el Zoom. Les voy a compartir la tarea como tarea. Me lo permite abrir, dame un segundo. Ahora sí, a ver. Claro, como tengo muchas ventanas abiertas, no me permite mostrar. Qué pena. Pero bueno, va a ser así. Por un lado, tienen que analizar la ubicación de la Luna y el Sol, ¿sí? Como tarea
en las casas y sus significados, los indicadores principales de cada signo, porque la clase que viene vamos a ver los signos con mayor profundidad. La clase que viene también vamos a estar viendo algunos indicadores más de los planetas, como lo hemos visto hoy. Hoy hemos visto solamente algunos, pero la clase que viene vamos a ver varios más, ¿sí? Por ejemplo, aquí está, ahora sí. La clase que viene vamos a estar viendo más detalles de los planetas. Nosotros llegamos hasta esta parte, ¿sí? Como los indicadores principales. En la clase próxima vamos a ver las lunas, vamos a ver los elementos de cada planeta, vamos a ver también el sexo de cada planeta, vamos a ver también los doyas de cada planeta y su relación con los signos. ¿Sí? Vamos a ver también los signos, ¿sí? Cómo están regidos por cada planeta y demás aspectos. Y también la clase que viene, no solamente van a tener como la ubicación de, por ejemplo, ya esta clase yo les voy a facilitar la ubicación de la luna y del sol en las 12 casas. La próxima clase de Mercurio y Júpiter, vamos a ver en las 12 casas. La próxima clase, el otro módulo, de Venus y Saturno. Y así van a tener los 9 planetas, cómo funcionan en las 12 clases, en las 12 casas. Ya tienen cómo funcionan en los 12 signos, ahora van a tener el funcionamiento de los planetas en las 12 casas. A ver, yo les quiero preguntar a ustedes ahora, ¿todo esto que les compartí lo entendieron? ¿Se les hizo un poco complejo? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Que se les haya hecho un poquito una ensalada y demás? ¿Que quieran preguntar sobre la tarea? ¿Sí? Todo claro. Nadia, claro. Mónica, ¿te quedó claro la tarea? Sí, perfecto, gracias. Bien, muy claro. Porque vieron que es como una fórmula analítica donde hay que complementar un poquito ya más información. Patricia levantó la mano. Hola, ¿qué tal, Swami? Hola, buenas tardes a todos. Swami, yo quería preguntarte si además hay que hacer el análisis a partir del Sol. ¿Lo vamos a hacer a partir del ascendente, a partir de la Luna y a partir del Sol también? ¿O no? En este curso no, porque sería ya, creo que los marearía un poco, pero en un futuro curso vamos a analizar el Sol, por supuesto. Ah, perfecto. Pero vamos a analizar el Sol desde 2 perspectivas. Este es un anticipo para el tercer curso, ¿no? Va a ser una desde el signo solar védico y también lo vamos a analizar desde el signo zodiacal, desde la carta occidental, ¿no? Va a ser una fusión de astrología védica con astrología occidental. Ajá, perfecto. Curso. Bueno, y lo que tenemos que hacer, ¿también lo podemos complementar con lo del libro? Por ejemplo, cómo influye la luna, sí, en el signo, por ejemplo, ¿también lo podemos completar con lo del libro? Exactamente, el libro es un material de soporte que facilita facilita como una mayor profundización. Por ejemplo, en el libro van a ver que cuando se habla de Marte, son como un par de páginas que se habla de Marte. Cuando se habla del Sol, lo mismo. Y también el libro describe qué metales están asociados a esos planetas, qué gemas, qué artículos predomina, qué áreas de la vida. Eso es una información complementaria muy importante, la del libro, y aparte porque es un libro académico, ¿no? De astrología que está hecho de una manera muy seria. Sí. Bueno, gracias, Swami. Sí, el libro yo lo dejé, no lo doy como tarea para que ustedes también tengan ahí la inspiración, los que quieran de poder estudiarlo, leerlo, pero es muy, muy importante poder
Bueno, gracias, gracias. Swami, Sí, acá Nicole. Entonces, la idea es que la astrología védica termina siendo un sistema lunar justamente por esta cuestión de intentar desbloquear desde la personalidad hasta lo más interno, lo más intrínseco, lo más oculto de uno, para poder lograr una unión, ¿no es cierto?, con el todo, para saber cómo volver a la unión, ¿no? claro, la astrología védica concibe a la luna el planeta más importante porque la luna esencialmente trabaja en lo que tiene que ver también con la niñez. La luna es un indicador de la niñez, y la niñez es la etapa de formación del individuo. De hecho, la niñez, en términos ayurvédicos, es la edad kapha, que va desde el nacimiento hasta los 16 años. Y todo esto representa lo generativo, lo constitutivo, aquello que nos va formando, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en consideración estos puntos desde esa perspectiva. O sea, como vos bien decías, si yo he tenido bloqueos o me han pasado cosas que no he sanado, como resentimientos o traumas que todos podemos haber recibido en algún momento de nuestra vida, la astrología védica le da mucha importancia a eso, porque eso es lo que nos reprime, digamos, eso es lo que nos bloquea. Los bloqueos son siempre a nivel emocional, que surgen como producto de experiencias vivenciadas en etapas de nuestra vida. Una gran frustración, alguien a quien considerábamos un superior o que me tenía que cuidar me falló. Todo eso genera un impacto emocional. La emoción es una reacción subjetiva a nivel interno, como recíproca con una experiencia vivenciada, digamos. Algunas son más transitorias, circunstanciales, ¿no? Como una emoción cuando alguien te toca bocina, vas cruzando y vos reaccionás, ¿qué pasó? Y te enojás. Eso es una emoción. Y hay más pasajera, que puede ser agresiva y negativa, pero es pasajera. Pero hay otras emociones que trabajan más en un plano inconsciente, o que, como quizás no la hemos canalizado o no la hemos sanado correctamente, nos afectan o nos pueden acompañar mucho tiempo. Entonces, como todo eso, esa área de nuestra vida está gobernada por la luna, por eso le da tanta importancia a la luna en la astrología védica, porque Patanjali lo explica en los Yoga Sutras. El propósito del yoga es controlar las funciones de la mente. Y porque si estas fluctuaciones no se controlan, se vuelven, ¿no?, factor de sufrimiento para el individuo. Entonces, como herramienta, como el yoga es una ciencia derivada de la astrología, igual que la ayurveda y demás, entonces trabajan siempre de modo emocional. Algunas más desde lo físico, como la ayurveda, el yoga también, otras más desde lo interno, como la astrología, la meditación, por ejemplo, el dhyana yoga. Pero exactamente, así sería, Nicole. Vamos a compartir un poquito más, si les parece. ¿Tienen un poquito más de tiempo? ¿Les parece? Sí, Swami, sí. Fantástico. Estaba dudando de eso pero bueno, no quiero que se acumule mucho para la clase que viene, entonces quería compartirles, ir a esta parte. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir tener el comportamiento más externo de los planetas y cómo nos influencian a nosotros. Por ejemplo, Sattva Guna, las gunas son las modalidades que rigen como los diferentes aspectos de nuestra personalidad. ¿Sí? Sattva se refiere a la bondad, que es la más sublime cualidad. ¿Sí? Sattva es la cualidad más importante. Sat significa eterno, o también quiere decir existencia, y Tua quiere decir verdad, aquella actividad o aquel conocimiento que nos conduce
hacia la realidad superior. Entonces, Sattva Guna es muy importante, y en ese aspecto, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el curso que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, de Ayurveda, estamos abordando ese punto de Sattva. Yo les quería compartir ahora para entender qué significa desde lo más notable posible, ¿sí? A ver. Porque esto que estamos viendo representa los tres estados mentales, ¿sí? Por un lado, estamos viendo Sattva, Sol, Luna y Júpiter. Rige la luz, la claridad, la armonía, el balance, la inteligencia. Por eso son los planetas más importantes en astrología y los que le estamos prestando más atención, porque la luz es el conocimiento, la claridad es la capacidad de ver desde una perspectiva mucho más saludable las cosas, la armonía y el balance. Y por otro lado tenemos a Mercurio y Venus, que principalmente representan la pasión. La pasión como la energía, la acción, la ambición. Y luego viene Tamas, que es la tercera modalidad, que es la más baja y tiene que ver con la naturaleza de inercia, oscuridad y obstrucción. Marte, Saturno, Rahu y Ketu. Estas tres modalidades, Tamas, Rajas y Gunas, se asocian a los tres estados mentales. Por ejemplo, Sattva Guna, dijimos que la Luna, el Sol y Júpiter están en Sattva Guna. Una mente sátvica se caracteriza por comer bien, dormir bien, ser positiva, segura y respetuosa, por ser una persona amable, con un gran sentido del bienestar. Una mente rayásica es una mente apasionada, es una mente a menudo irascible, ¿no? Raya Guna, Mercurio y Venus. Recuerden, Mercurio es la inteligencia. A veces la inteligencia puede ser muy agresiva o podemos decir cosas donde lastimen al otro. Ese es un tipo de inteligencia emocional tóxica, por ejemplo. Venus, que representa los placeres. Cuando los placeres no son satisfechos, viene la ira, vienen las frustraciones, puede venir el cambio de humor en este caso. Una mentalidad rayásica suele ser indulgente en actividades como la comida, el ejercicio, el alcohol, el trabajo, el ocio. Digamos, no hay un sentido de bienestar armónico. Entonces, Mercurio y Venus, que representan Raya Guna, nos indican aquellas áreas de la vida que tienen o que nos generan pasiones a nosotros. Estas casas que indican esos aspectos. Recuerden que el material de las casas lo tienen en el libro que les pasé, ¿sí? De astrología védica, que vi que en el chat que a algunos no les llegó por mail, lo vamos a enviar también por el chat en el grupo. Es un PDF. Para los que no les llegó por mail les pueda llegar por WhatsApp. Ahí van a la sección que dice casas, y ahí van a ver también. Y después vienen las personas predominadas por una mentalidad tamásica. Rahu, Ketu, Saturno. Pueden ser negativas, indulgentes y egoístas, falta energía, una dieta pobre, no hay un buen sentido de bienestar. Entonces, el propósito, viendo lo que hablábamos con Nicola hace un ratito, que tiene que ver con también el Ayurveda, es alcanzar un estado sádvico. Un estado sádvico es un estado que está representado por estos tres planetas que rigen Sattva Guna. Sádvico es un derivado de Sattva. Por eso estamos analizando la carta desde la Luna, la ubicación del Sol, porque nos interesa esto, la luz, la claridad, la armonía, el balance y la inteligencia. Por eso es tan importante tomarse el tiempo y analizar lo que me está informando en la carta la posición de estos planetas, ¿sí? Por eso yo les pregunto si se entendió y demás, porque para mí es fundamental que hagan la tarea, porque eso les va a dar mucho acceso a mayor entendimiento y conocimiento astrológico. Entonces el propósito de la astrología védica es alcanzar un estado sádvico.
Si se tiene demasiado rayas, demasiado pasión o demasiada tamas en la mente, ¿no? Demasiada ignorancia, falta de conocimiento, se producen trastornos emocionales y no se puede alcanzar un estado estable. En el Ayurveda, como ciencia derivada de la astrología, tiene como fin purificar la mente, y esto lo hace a través de la desintoxicación, la dieta, estilo de vida, yoga, meditación y otras prácticas. Entonces, para alcanzar un estado sálvico, en términos también, le vamos a sumar, astrológicos, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la posición de estos planetas y trabajarlos, como trabajar los significados, ¿sí? Potenciar lo que es virtuoso, reconocer lo que es negativo, que indica una posición en particular, ¿no? Para de esta manera trabajar, ¿sí? Esos indicadores. Mercurio, por otro lado, representa la estabilidad y la firmeza. Entonces, esto está asociado a los elementos, los 5 elementos, los 5 tatuas. Tatuas son verdades, ¿sí? Tatua significa verdades, los principios universales que mantienen la existencia, tierra, agua, fuego, aire y éter, que también están presentes en nuestro cuerpo. Entonces la tierra, Mercurio. La inteligencia, recuerden, asociamos a Mercurio con la inteligencia. Por eso la tarea que les pasé de cada planeta, vincularlo a sus indicadores y a sus significados, es muy importante porque esto nos da la posibilidad de, cuando lo leemos, ya directamente vinculamos, ¿no? Entonces, estabilidad, firmeza, elemento tierra para Mercurio. Aguas, emociones y proximidad, emociones principalmente la Luna, Venus, planetas regidos por el agua. Contacto con el agua estimula la posesión de estos planetas y beneficia los significados. El fuego, la pasión, la fuerza, la conciencia, el alma, la luz, la determinación, el coraje, el ejercicio, los deportes, Marte. Ketu, Sol, el prana, la energía vital. Aire, pensamiento e inteligencia, Saturno y Rahu, ¿no? El análisis de Saturno. La inteligencia de Rahu, cómo utilizar la inteligencia. Por eso Rahu también es un gran amigo de Mercurio. Mercurio asociado con Rahu es una buena combinación, porque Rahu también se puede ilusionar, se puede confundir, puede traer confusión. Y después viene el elemento éter, que tiene que ver con Júpiter, la espiritualidad, la expansión, los ideales superiores. Júpiter representa el cielo, Júpiter representa lo más grande, que es el conocimiento. Por eso Júpiter representa el gurú, la guía, la divinidad. Entonces, estos 5 elementos forman criterios para poder asociar incluso a los planetas con los elementos. Entender que también los planetas están presentes en nuestra vida a través de los elementos. ¿Sí? Ese es un punto muy, muy importante. A ver, seguimos. Después viene las cualidades que tienen que ver en este caso con... hay 2 cualidades, una es la masculina y otra es la femenina. En este caso la masculina, como sexo, ¿no?, de los planetas, tiene que ver con externalizar los resultados y establece el tipo de personalidad. Fíjese que esto tiene una gran relación con el ascendente. El ascendente representa nuestro aspecto yang, nuestro aspecto masculino. Y el signo lunar representa nuestro aspecto femenino, el interno. Por eso el masculino, el ascendente externaliza. Tipo de personalidad. Sol, Marte, Júpiter, planetas masculinos. Femeninos, Luna, Venus y Rahu. Internaliza y establece un tipo de personalidad, pero en el contexto interno. No tanto externo, sino interno.
femeninos. Y hay planetas que son neutros, que no son ni femeninos ni masculinos, sino que dependen de con qué planeta se asocien, van a establecer un tipo de personalidad. Mercurio sobre todo, Saturno y Ketu. Esto es bien interesante también, ver esta faceta, porque los planetas son personalidades, ¿sí? No son solamente masas de Tierra, sino que representan principios muy importantes. Para la clase que viene vamos a dejar los doyas de los planetas. ¿Sí? Vamos a estar viendo lo que tiene que ver con los doyas. Porque veo que hay preguntas. A ver, vamos a las preguntas ahora. Alicia, bueno, un gusto. Algunos se tienen que retirar. Exactamente, esto mismo estaba para cada signo también, Roxana. Entonces, ahí lo tienen presente. Próxima clase vamos a ver los doyas de cada planeta. Un saludo también, muchas gracias a Nicolás, bueno, a todos los presentes. Prepárense para la clase que viene entonces. Semana, por favor, preguntas que tengan, totalmente dispuesto a poder responder. Traten, por fin, de hacer la tarea. Quizás copy-page es lo más práctico en Word, porque es interesante como, bueno, o resumirlo y escribirlo. Recuerden que es un trabajo interno, es una tarea que nos va a involucrar psicológicamente, emocionalmente, y que va a ser muy, muy favorable, ¿sí? Así que, bueno, dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por compartir. Saludos, Erika. Carlos, Vico, Iris, también, Roxana, bueno, todos, ¿no? Mónica, allá arriba. Mónica, primera vez que haces el curso, ¿no? De astrología. Sí, sí. Estoy trabajando con Ayurveda, con un médico de Bolivia hace todo este año. Conozco bastante de astrología, la otra, la que vos nombras como tropical. Y lo védico sí, estoy haciendo también la formación de yoga ahora. Es como que este año me llegó todo eso, lo védico. Y bueno, ¿y cuál es tu ascendente en la carta? ¿Cuál te figura como ascendente? Yo tengo el sol en Virgo, el ascendente en Tauro y la luna en Acuario, que es parecida a la otra. En la otra soy de Libra, el sol, y el ascendente sí coincide, pero mi luna en la otra es Piscis. Claro, La tengo en la casa 10. Por esta diferencia que hablábamos, ¿no? De los 24 grados, es que algunas posiciones planetarias, exacto, cambian, ¿no? Bueno, Sí, me alegro entonces, sí. Mónica, qué bueno. Y dale. Que te hayas sumado, y bueno, a todos. Estemos en contacto, por favor, les voy a mandar un audio, y me alegro que les haya gustado la clase. A mí también compartir con ustedes, un grupo muy, muy hermoso, muy lindo. Así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias, saludos. Gracias. Namaste. Gracias, Swami. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Muy bien. Mucha tarea, tienen.